Entonces, vamos a seguir acá. Nos va a pasar a la siguiente hoja. Y entonces me queda lo que quiero que veamos para avanzar, pero lo que quiero también decir es que no hemos terminado el problema, porque hay muchos conceptos que hay que ver. Entonces, del tema que vamos a trabajar ahorita se llama, el tema que queremos aprender se llama trayectoria libre media. La trayectoria libre media. Esta sección la encontré que se, explicada con cuidado en el siguiente libro. El libro se llama, pero nada más vamos a tomar unas páginas. A Course in Statistical Thermodynamics. El autor es J. R. Dorfman. Y el tema que vamos a tratar de acá es lo que queremos ver es una derivación, es la sección que se refiere es la sección que se refiere a una derivación. No vamos a trabajar todo, nada más algunas páginas, una derivación dinámica de la ley de gases. Una derivación dinámica de la ley de gases perfectos. ¿Sí? El editorial de este libro es Academic Press. Entonces, lo que vamos a pensar es, tenemos una superficie y una partícula se mueve en línea recta y choca con la superficie formando un ángulo. A este ángulo le voy a llamar θ. Entonces, nosotros sabemos que si la colisión es elástica, la partícula tendría que salir formando el mismo ángulo. Creo que no me sigue dando, ¿verdad? Tendría que salir formando el mismo ángulo. Y este ángulo le vuelvo a llamar θ. ¿Sí? La partícula llega con una cierta velocidad y colisiona con una pared y entonces, después de la colisión, si la colisión es elástica, sale con un ángulo que es igual al ángulo incidente. Entonces, de gas ideal, sabemos que la presión por volumen es igual a masa sobre mu por RT. Esa es la ecuación de gas ideal. Entonces, para un mol de gas, si tengo un mol, masa sobre mu sería igual a 1. Entonces, presión por volumen es igual a la constante universal por la temperatura. ¿Sí están de acuerdo? Sí.
Muy bien. Ahora vean, este vector que se me forma acá, de la velocidad de incidente, esta velocidad que va hacia abajo, la puedo formar como un vector que va a la derecha y luego un vector que va hacia abajo. Y la velocidad para la partícula que sale, tendría yo mi vector con unas componentes. Ahora, de acá, de esta figura, el coseno de teta, ¿a qué es igual? El coseno de teta sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿verdad? Le puedo poner, le voy a poner nombres a mis ejes, pero le voy a poner de nombres X y en este eje le voy a poner Z. El eje Y podríamos pensar que va hacia adentro de la hoja, ¿sí? O sea, estrictamente yo debería tener que la X es hacia acá y la Y hacia el lado derecho y la Z hacia arriba. Pero si roto el sistema a 90 grados, si roto el sistema a 90 grados, la X queda hacia la derecha y la Y quedaría hacia acá adentro. ¿Están de acuerdo? Hacia adentro de la hoja. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a considerar que las partículas solo colisionan con las paredes. Primero vamos a considerar esa es la primera consideración que vamos a hacer. Este, 4:24. Todavía nos queda como una hora, ¿verdad? Son 4:30 hasta como 5:30, nos da tiempo de avanzar. Entonces, esa es la primera consideración, no colisiona ahorita no va a colisionar con otras partículas, va a colisionar con las paredes. Si colisiona con otras partículas, ya sabemos que se puede aplicar la colisión cilíndrica, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos esto, solo colisionan con las paredes. Ahora, ¿qué paredes? Pues son las paredes del contenedor. Con las paredes del contenedor. Y también estamos suponiendo la otra suposición es que las colisiones son elásticas. Esa es mi otra suposición. Entonces vamos a definir la presión. Voy a definir la presión. La presión, bueno, ustedes saben que normalmente se considera como la fuerza sobre la superficie, ¿verdad? Para que no me revuelva yo con la letra de la presión, le puedo poner esta P mayúscula. P mayúscula es igual a la fuerza por la superficie. Entonces la presión se define
como el momento transferido la presión se define como el momento transferido por la molécula por las moléculas por unidad de área de la pared por unidad de tiempo. Por unidad de área, por unidad de tiempo. Entonces vamos a considerar un elemento pequeño de área donde ocurre la colisión, ¿no? Entonces, vamos a considerar un elemento pequeño delta de A, un elemento pequeño de área. Este elemento después lo voy a hacer tender a 0. Entonces vamos a considerar un elemento de A, que es un elemento pequeño de área, le pongo delta de A. Y vamos a evaluar el momento transferido al tiempo delta T. Delta de T. Entonces, la aproximación que se hace para, bueno, como bien explicada en esta sección, vamos a pensar que tengo, un grupo de partículas que van a chocar con esta superficie. Tengo un grupo de partículas que pueden chocar con esta superficie. Por alguna razón, casi todas llegan al mismo ángulo teta. Cuando llegan a la superficie van a salir rebotadas. Entonces, este es mi ángulo incidente teta, teta es mi ángulo de salida. ¿Sí? Entonces, este grupo de partículas, por ejemplo, si son 4 partículas, la que esté acá va a salir también, ese sería su vector normal, esta también va a salir rebotada el mismo ángulo. Si este es el ángulo teta, este va a volver a ser mi ángulo teta. Entonces, yo tendría un paquete de líneas asociadas a las partículas que llegan, son líneas paralelas, y también yo tendría un paquete de líneas salientes para cada una de las partículas que rebotan. ¿Están de acuerdo? Entonces, lo que va a hacer esta aproximación es pensar que este paquete de partículas vienen a través de un cilindro, viajan dentro de un tubo imaginario, ¿verdad? Que tiene una sección eficaz, un área. Y este grupo de partículas rebotan y van a volver a salir en esta misma área. Ahora, ¿en qué área rebotan? Van a rebotar en la misma área. Yo acá me estoy equivocando en el dibujo. Ustedes lo pueden hacer con más cuidado, donde sí se vea que el área incidente, el área en el que cruzan estas partículas es la misma que el área de choque. Este elemento de área es muy pequeño, lo considero delta de A.
Entonces, las partículas llegan con una velocidad v. ¿Sí? Respecto a la... Ajá, ese sería mi ángulo v. Ahora, las partículas, ¿de qué longitud será esta sección de tubo? ¿De qué longitud será esta distancia? ¿Qué medida tendrá este A tramo? ver, Desde esta tapa hasta esta tapa, ¿cuánto mide esta distancia? Conozco que las partículas vienen a cierta velocidad y se mueven en líneas paralelas y van a llegar y chocar con ese esta es el tiempo que superficie. les toma por la velocidad, ¿no? Sí, esta distancia, sí, Adalberto, esta distancia que es la longitud del tubo va a estar dada como, yo sé que la velocidad es distancia entre tiempo. Entonces, la longitud de esta distancia es velocidad por tiempo. ¿Estás de acuerdo? Pero Sí. ahora este tubo tiene lo que veíamos en la colisiones cilíndricas era que este cilindro era perpendicular digamos, al área del blanco. Acá no, acá forma un ángulo teta de incidencia. ¿Sí? Entonces, esta longitud mide, estas partículas vienen con cierta velocidad. ¿Sí? Y entonces esta longitud de esta sección del tubo va a estar dada como velocidad por el intervalo de tiempo. ¿Sí? Y va a colisionar con este diferencial de área. Entonces, primero, hasta ahí van, si quieren anotarlo y ahorita continuamos, para que cambie yo de hoja. Vamos a hacer un cálculo parecido al de la clase de ayer. ¿Cuál creen que sea el volumen de este cilindro? Este cilindro está sesgado, ¿lo ven? Es un cilindro, pero le estoy haciendo unos cortes que sean paralelos al plano. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Se ve así. El problema de ayer que hacíamos, el cilindro tenía las caras paralelas y son ortogonales al tubo. Acá no, acá las caras son paralelas entre ellas, pero no son ortogonales al tubo. ¿Están de acuerdo? Sí, es como un, ¿cómo se llama? Cilindro truncado, ¿no? ¿Cómo se Ajá, llama? ahora es un cilindro truncado, pero si yo lo viera como una línea, como si, hagan de cuenta así, yo vería que el corte que tiene es así. ¿Sí? Y este problema que estábamos haciendo ayer, los cortes eran ortogonales a las paredes, bueno, al eje del cilindro. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es el volumen? ¿Cuál creen que sea el volumen? Ahí te... Esta es su sería, longitud. La sí, longitud ya me la dijiste bien. sí, La sería, distancia es B por T. Entonces, su volumen, pues es la fórmula del cilindro porque si yo le rebano la parte de abajo y se la pego arriba, me queda un cilindro recto. ajá, Entonces sí, me queda esa área de la base por altura. O sea, me quedaría el, pues el diferencial de área por por la velocidad por tiempo, ¿no? sí, sí. Ahora, tengo otro detalle. Cuando la velocidad llega, forma un cierto ángulo. Forma un cierto ángulo.
Entonces, ¿qué ángulo formo? Acá aprovechando que tengo la figura, lo voy a poner. Vean esta figura. Esta es mi velocidad. Está un ángulo teta. Entonces, B de... el eje que va para arriba les dije que le iba a llamar Z, ¿verdad? Sí. Esto sería X y esto sería Z. Esto sería Z. Entonces, el coseno de teta, ¿a qué es igual? El coseno de teta sería cateto adyacente sobre la hipotenusa y el seno de teta sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ahora, mi hipotenusa tiene el valor de la velocidad. Esta sería B de Z y esta sería B de X. ¿Están de acuerdo? Para este sistema de coordenadas. Sí, entonces coseno de teta Ajá. es BZ sobre mi velocidad por el diferencial del tiempo. Sí. ¿Y el seno? La componente X, BX sobre B por diferencial de tiempo. Sobre B. ¿Por qué diferencial de tiempo? Sobre B, ¿no? No, sobre B, perdón, sí. Sí. Entonces, B de A ver, Z sería igual a B coseno de Z. Y B de X sería B seno de teta. Hasta ahí estamos ajá, de acuerdo. hasta ¿Qué ahí me sí. ibas a decir, Ángel? No, era eso, me confundí con el dibujo, no, nada más es sobre el vector B. Sí, así Ajá, está bien, ¿no? Ah, porque forma un ángulo teta. sí son las Entonces, componentes de B. ¿mande? Son las componentes de B. Ajá, pero ¿cuál? Si quiero el volumen, ¿cómo lo saco? El volumen. Lo puedo sacar con el BZ, ¿no? Ah, claro, porque necesito. Porque está Cla- inclinado, ¿no? O sea, Claro, las partículas llegan con un cierto ángulo. sí, Entonces, este claro. volumen sería delta del área y en lugar de B de Z pongo velocidad. Por coseno de teta. ¿Qué le puse? ¿Qué le puse? Coseno de teta. Déjame corregir acá, ya se enredó. Me quedaría... Me debería quedar delta de área por B, por velocidad, Por el coseno de Z. Por el por coseno de teta. DT, por DT. ¿Están de acuerdo? Le voy a poner delta de T. Pero este B no es la velocidad total, es la componente de la velocidad que incide de manera ortogonal. Vean, este vector de velocidad, cuando llega a un ángulo, con un ángulo teta, este vector lo puedo formar como dos vectores, uno que va hacia adentro y uno que baja, ¿verdad? Y el que baja es el que contribuye a la presión. La partícula cuando llega, la componente perpendicular al eje Z, si este es el eje Z, la componente de la velocidad, que le puedo llamar B de Z, la componente de la velocidad, que le puedo llamar B de X, esa componente es ortogonal al eje, pero esa no llega a la superficie, entonces esa no genera presión. La presión, la contribución a la presión es sobre la componente en la dirección Z. ¿Sí, Adalberto? Sí, sí. Entonces, si yo quiero calcular, lo que yo quiero calcular es la presión, entonces la componente de la velocidad que contribuye a la presión sobre la superficie es B de Z, no B de X. Entonces acá debo poner B de Z. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces,
en lugar de poner el volumen, mi volumen, ahorita doy unos minutos para copiar, entonces mi volumen ahora va a estar dado como el área, y en lugar de B de Z, voy a poner delta de T, B, coseno de teta. ¿Están de acuerdo? Sí. Repito, porque las componentes de la velocidad paralelas a la superficie, como que estoy mostrando acá, las componentes paralelas a la superficie no generan presión. Las que generan presión son las que van ortogonales a la superficie. ¿Sí? Por eso es que me sale este coseno. Ya. ¿Sí? O sea, no me sale el seno. El seno no, la contribución del B de X no cuenta. Porque ese es o sea, yo lo que quiero calcular es la presión. Y el B de X no genera, la componente en X no genera presión. ¿Sí, Adalberto? Sí. Si quieren anotar unos minutos. Voy a, ¿ya lo anotaron esto? ¿O les dejo unos minutos para anotar? A ver, Vayan, sí, ya lo tengo. vayan anotando. Empecé acá arriba. Mientras paro la grabación en lo que van anotando. Y ahorita regresamos.